lo reenvíe el Power? No, lo tengo acá, pero quiero ver si lo podés abrir. No. Lo que pasa es que pusiste a compartir una pantalla, Seba. Si podés compartir una pantalla, podés compartir una ventana, ¿entendés? Sí, a ver, para. Vos tenés que poner a compartir una ventana cuando yo esté abierto. Vos tenés que tener desplegado el Power en tu objetivo. Lo tengo abierto el Power, pero... Bueno, presentá una ventana y te tiene que aparecer. ¿Ahí se ve algo? No, todavía no, ni siquiera estás presentando. Pará, porque yo lo estoy viendo, pero... Bueno, mientras Seba reniega, si no puede Seba, volvemos para atrás. Yo estoy abriendo el Power. Nos toca hoy, Seba, comenzar con el menemismo, ¿no? Así es. Ahí se ve, Seba, ¿ves? Ahí se ve. Perfecto. Amplía el zoom. Para ver. Abajo a la derecha, amplía el zoom. No toques la copita, porque si tocas la copita no vas a ver. No. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a tener dos clases hoy. Vamos a tener dos clases sobre la década del 90, que habitualmente se identifica con el menemismo, cosa que por supuesto está bien. Pero quiero hacer dos aclaraciones antes de comenzar. En primer lugar, digamos, no todos los 90 fueron menemismo, que es una tontería, pero estuvo la Rúa. Y una segunda cuestión un poco más importante, digamos, el menemismo no fue siempre igual a sí mismo. Eso uno podría decirlo casi de cualquier gobierno y estaría siempre bien y parece una tontería. Pero en este caso es muy importante porque uno excluye al menemismo y asocia al menemismo a la convertibilidad. Y la convertibilidad para el menemismo no fue, digamos, un punto de partida, sino un punto de llegada. Puedo repetir, la convertibilidad para el menemismo no fue un punto de partida, sino un punto de llegada. Por caso, si mi memoria no me falla, Domingo Felipe Cavallo fue el cuarto ministro de Economía del menemismo, no el primero, sino el cuarto. Y tenemos también el cuarto programa económico, uno podría decir 3,5, ¿no? Porque tenemos primero el plan terminado Bungibón, ya lo vamos a explicar en unos minutos. Luego tenemos la intervención de Herman González, digamos, los últimos Blambonex. Y finalmente, la ley de reforma del Estado y de convertibilidad, digamos, el gran paquete de Cavallo, con el que efectivamente se asoció a Menem. Y también, digamos, está bien que así sea, porque estamos hablando de 7 años sobre 9, pero, 10, perdón, pero no fue lo único que pasó. Bueno, se va a dejar, si no, presento yo. Pues si no presentar, o de eso no se va. No Pero presentar una ventana. ¿Y pero por qué no? Es rarísimo. Ni idea. Ahí la están viendo, chicos. Bueno, como siempre, digamos, en historia económica argentina, sobre todo a partir de la década de los 70, las perspectivas son un poco necrofílicas, ¿no? Comenzamos siempre con una herencia que no es liviana, siempre claro con la salvedad de que las metáforas son peligrosas, sobre todo cuando son contemporáneas. Uno podría decir grosso modo que pesada herencia, Alfonsín, se recibió una pesada herencia de verdad. Quizás la crisis del 2001 también, digamos, fue una crisis de una magnitud, no puede pensar, bueno, salir de esto realmente complejo. Pero de todos modos, bueno, la situación también, ¿no? Quiero decir que no, pero en todo caso, pesada herencia es la Alfonsín, ¿no? ¿Cuál es esa pesada herencia? ¿En qué consiste esa pesada herencia? Y la hiperinflación que ustedes conocen ya de la lectura de textos y por las clases pasadas, resultante de, digamos, varios procesos simultáneos. El primero, una mirada de más largo plazo, tiene que ver con el
proceso de endeudamiento general de América Argentina y de América Latina, perdón, en general, y de Argentina en particular, a partir sobre todo de la segunda mitad de la década del 70. Asociado a varios procesos, uno de los cuales tiene que ver con la gran liquidez internacional que hubo resultante de la crisis del petróleo, digamos. En segundo lugar, un aspecto por supuesto no menor, con la política económica de la dictadura y su sucesivo fracaso, digamos, la última dictadura y su sucesivo fracaso, que culmina en un epítome que fue, digamos, la guerra de Malvinas, la nacionalización de la deuda externa, y luego, digamos, con los fracasos de la gestión económica del gobierno radical, tanto del impulso inicial de la gestión de Greenspan, a veces observada como demasiado voluntarista y excesivamente heterodoxa, digamos. Luego, digamos, los intentos de Surruil, tanto con el plan Austral como con el plan Primavera, digamos, y las dificultades de esos planes y sus fracasos, también muy asociados a la... hay que medirlo, ¿no? Digamos, pero escuché hace unos días, digamos, a un destacado profesor de nuestra universidad que sostenía que casi un tercio de los ingresos, digamos, de las exportaciones argentinas se iban para pagar, digamos, la deuda. De las dificultades de hacer política económica para un gobierno excesivamente endeudado, que Argentina, digamos, tiene una particularidad vinculada con su intensidad, pero no era solo un caso argentino, un proceso más bien latinoamericano, que para Argentina va a ser muy difícil, sobre todo después de la secesión de pagos mexicana, ¿no? Que dio lugar a la publicidad soberana y a los intentos de negociación que ustedes ya estudiaron con Aníbal y Sebastián. Y finalmente, digamos, el epítome de todo eso, que fue la hiperinflación del 89. Esa hiperinflación, digamos, dio por lugar, porque acá, digamos, también hay que decir algo que es importante, ¿no? Uno sostiene siempre una posición, digamos, que es teórica, que es la inflación nunca es el problema, siempre es el síntoma, ¿no? Es decir, uno no está enfermo de fiebre, tiene fiebre porque tiene otro. Luego de eso, digamos, hay posiciones heterodoxas que, digamos, asocian la inflación a cierto nivel de gasto público que podría ser un dinamizador del consumo y del mercado interno, que podría provocar efectos multiplicadores, bienvenidos en la medida que el crecimiento económico fuera mayor al de la inflación. Si todos los años uno tiene un problema financiero, pero no económico real. Claro, esto tiene límites, ¿no? Es decir, uno puede decir, digamos, el enemigo mortal del capitalismo es la deflación, ¿no? La deflación es el sentido de la tasa de ganancia va a cero, deflación. Pero al mismo tiempo uno tiene que decir, bueno, a determinados volúmenes de inflación, la inflación también es disolvente de las relaciones sociales, de las relaciones sociales incluso. Uno dice, bueno, la inflación no, digamos, no es el peor de todos los males, bueno, hasta que uno está en la Alemania de Weimar, ¿no? La inflación no es el peor de todos los males, bueno, hasta que uno tiene que atravesar 3.079 puntos, de inflación en 1889 y 2.314 en 1990. Y otros son unos volúmenes que finalmente lo que hace es realmente disolver las relaciones sociales. Bueno, es muy difícil establecer acuerdos, es muy difícil negociar, es muy difícil establecer intercambios, es muy difícil, digamos, que cualquier salario, digamos, no solo los salarios bajos, sino también los medios y altos, tengan capacidad para cubrir la canasta. Que en el caso argentino eso se agudiza porque, recuerden, nosotros exportamos bienes canasta, lo cual, digamos, que también eso le impone una particularidad muy importante a la situación. De manera que lo que tenemos es un proceso de destrucción de la moneda como medio de intercambio. Uno podría decir, la moneda ya estaba, digamos, seriamente comprometida en su capacidad de generar ahorro. Digamos, una de las funciones del dinero es su capacidad de ser reserva de valor. Eso, el peso, probablemente ya lo había perdido, o estaba en serias dificultades. Pero en el 89, además, la inflación lo que provoca es que haya dificultades para que el dinero funcione como medio de intercambio. Cuando ustedes estudian teoría económica y esas cosas, se aparece la teoría monetaria, lo primero que seguramente estudian es, digamos, que la característica del dinero es su capacidad, digamos, de ser un equilibrador de las transacciones, pero también de demandar todas las mercancías, digamos. Es, digamos, un bien universal en ese sentido.
Y esto es fundamental, ¿no? Digamos, tiene capacidad para demandar todas las mercancías. Y eso, con la hiper, empieza a estar en cuestión. Por supuesto, digamos que no hay que decir que hubo una caída relativa del PBI. Esto es importante, digamos, una recesión muy marcada. Tenemos una década, 81-90, marcada con una caída de casi, 2 puntos de caída del PBI total. Esto, digamos, yo no sé si ustedes se lo grafican del todo bien, ¿no? Porque en esa década, mientras el PBI era más chico, al mismo tiempo había nacido gente. O sea, nosotros tenemos más argentinos, pero menos torta. Con lo cual el problema en términos proporcionales y relativos es más grave. O una vez se dice, bueno, hubo una caída de un punto. ¿Qué quiere decir eso? Si mi memoria no me falla, y puede fallar, y es un dato que no lo tienen que tomar como un dato duro, digamos, algo metafórico. Hace 3 años, 4 años, un poco más, 2016, la Argentina, para estar en cero en cantidad de creación de empleos, necesitaba crear 250.000 puestos de trabajo por año. Si no se creaban 250.000 puestos de trabajo por año, aumentaba el nivel de desocupación. ¿Se entiende? Entonces imagínense lo que significa una caída relativa de 2 puntos del PBI en una década, ¿no? Ahora bien, en el medio de todo ese proceso, por supuesto, tenemos, digamos, una baja de la cantidad de empleo privado, un aumento del empleo público, un aumento de la informalidad. Por supuesto, digamos, con esta idea de que hay una cuestión muy solvente de las relaciones sociales, entran en cuestión, digamos, los mecanismos de intermediación y de integración social, las instituciones intermedias, ¿no? Las escuelas, los sindicatos, clubes. ¿Quiénes son los perdedores de este proceso fundamentalmente? Bueno, los trabajadores formales, la clase media, es decir, nuevos pobres, emigración, los empleados del sector público, las empresas públicas que estuvieron seriamente comprometidas. ¿Y quiénes fueron los ganadores de todo este proceso? Porque acá hay que decir otra cosa, un poco también de índole teórica, pero que no hay que olvidarse, porque si no uno cuando estudia estas cosas parece que, digamos, una suerte de entelequia sin carne, y esto no es tan así. Mis amigos, en Argentina la inflación responde a múltiples procesos, por supuesto, pero hay uno que también hay que decirlo, y es que la inflación es también un negocio. La inflación también es un negocio al que juegan algunos exportadores. Y esto, digamos, para el caso alfonsinista, para la inflación del 89, no es un dato menor. Digamos. Una de las herencias de la dictadura fue una mayor oligopolización de la economía, sobre todo también del sector exportador, que, digamos, lo que hizo fue que desde entonces los gobiernos tuvieran menor capacidad de negociación y de intervención sobre el mercado de divisas, porque la Argentina accede a las divisas a través de las exportaciones. ¿Quiénes son los ganadores de todo este proceso en este sentido? Digamos, bueno, algunos empresarios, sobre todo, digamos, los grandes empresarios de los sectores oligopolizados, los sectores, digamos, asociados a una actividades de una alta dolarización, por supuesto, digamos, exportadores, pero también otros. Y luego hay que entender otros procesos un poco más generales, ¿no? ¿Cuáles son los otros procesos un poco más generales? Los procesos un poco más generales es que la década del 90, y en ese sentido el 89 para la Argentina es una experiencia muy traumática por la hiperinflación, pero si uno hiciera una historia internacional, lo que vería es, desde los finales de los 70, probablemente desde la segunda crisis del petróleo en adelante, vería un fenómeno internacional que se conoce como Big Bang, y que tiene que ver con un enorme crecimiento del sector financiero de la economía y al mismo tiempo una enorme desregulación de los mercados de capitales internacionales, asociados, en tercer lugar, a la utilización de las TICs para las transacciones, digamos, financieras y a un reimpulso de la Plaza de Londres como, digamos, el gran agente financiero, la gran plaza de la Agencia Financiera Internacional del Comercio Internacional, valga la redundancia. Estas reformas están asociadas sobre todo con los gobiernos de Thatcher y Reagan. En segundo lugar, uno vería, digamos, el avance de lo que se conoce como consenso de Washington, digamos, son básicamente una serie de prescripciones respecto
las directrices que debían tener las políticas orientadas fundamentalmente a desmantelar, por un lado, las regulaciones de los estados de bienestar, los estados fordistas, por otro lado, por supuesto, digamos, provocar cierto retiro de la intervención del Estado sobre la economía, digamos, sus diferentes acepciones, y por otro, digamos, también a asignar una mayor centralidad a los mecanismos de asignación de recursos del mercado para, valga la redundancia, la asignación de los recursos. Digamos, la idea de que el Estado debía ser el gran orientador del ciclo económico, digamos, una idea que está asociada a los estados de bienestar, estados fordistas, es un proceso, digamos, que va a tener un retroceso no solo argentino, sino internacional, también en la década de los 80 y en los 90. Junto con esto, un tercer proceso, digamos, un proceso asociado a esto, voy al tercer proceso, es que tiene que ver con la desregulación financiera y con el Big Bang, un nuevo impulso. Hay un proceso de valorización financiera internacional que está asociada a mayores facilidades para los flujos internacionales de capitales. Que esto, digamos, es muy importante. Es un proceso de un poco más largo plazo, probablemente tenga, digamos, sus orígenes se reconozcan en la estanflación de finales de los 60 y la renovada liquidez a partir de los petrodólares, luego de la crisis del petróleo, y en última instancia también, digamos, por la creación de nuevos mecanismos y de activos financieros. Lo que va a crecer también en los 80 es operaciones sobre intangibles, ¿no? Operaciones sobre intangibles y no solo, digamos, el mercado de futuros, por ejemplo, no solo el mercado de futuros, sino, por ejemplo, los mercados de aseguración de intangibles, ¿no? Esto va, digamos, a generar cierto dinamismo, cierto crecimiento de la economía, pero, digamos, no sobre bienes reales. ¿Se entiende? Este proceso, puedo sostener, digamos, estuvo muy asociado a una enorme movilidad, una gran movilidad de los flujos de capitales internacionales que tenían, resultante de los procesos de regulación, de desmantelamiento del estado de bienestar, mayores capacidades y libertades para entrar y salir de las diferentes plazas. Acá estamos de acuerdo. Para América Latina todo esto, digamos, es resultado en gran medida de la crisis de deuda soberana que despierta, digamos, el final del gobierno de Salinas de Gortari en México y la posibilidad de pagar la crisis de deuda soberana mexicana va a tener un efecto derrame sobre la economía latinoamericana, que por otra parte estaba sobreendeudada. Esto está claro, digamos, que las dictaduras militares en general y la Argentina en particular habían, digamos, impulsado un proceso de sobreendeudamiento. Es un proceso que, por supuesto, no tiene nada de teórico, sino todo de empírico. Finalmente, digamos, la desregulación de este sistema, que si uno mirara de largo plazo y viniera un marciano y preguntara, che, bueno, ¿y ustedes qué onda? Más o menos a finales de los 90. Uno diría, mirá, más o menos a finales de los 90 lo que se desarma es el mundo que conocimos con la Guerra Fría. Es el mundo de posguerra, en algún sentido. ¿Por qué? Digamos, porque en el mundo occidental, ¿cuál fue el mundo de posguerra? Y fue el mundo de los estados de bienestar, de los organismos multilaterales con presencia pero sin capacidad para imponer reglas del juego. No es menor, digamos. El FMI, hasta mediados de los 70, por supuesto, digamos, que era un negociante importante, un financiamiento de última instancia, cuando daba crédito imponía condiciones, pero no imponía las reglas del juego, digamos. Los organismos multilaterales no tenían, digamos, la misma fuerza que tuvieron luego del consenso de Washington, luego de la década del 80, sobre las decisiones de los estados soberanos en general, y de América Latina en particular, que es un poco el proceso que nosotros más conocemos. Otro elemento central del mundo de posguerra fue la Unión Soviética. La existencia del mundo soviético no es que desapareció el comunismo con la caída del muro de Berlín, siguen existiendo, digamos, socialismos realmente existentes, con, digamos, particularidades varias y con dinámicas diversas. China, Nepal, Cuba, Corea del Norte, siguen existiendo. Pero la Unión Soviética era el gran competidor, digamos, la gran esperanza de una mirada marxista. El marxismo, digamos, no es igual a sí mismo.
y esto también es una cosa importante para decir, y esto no es menor, uno, digamos, tiene diferentes formas y vías, y expectativas, y teorías, dentro del paradigma capitalista. Bueno, lo mismo acontece dentro del universo socialista. No todo tipo que dice yo soy simpatizante del socialismo está diciendo exactamente lo mismo que el de al lado que diga lo mismo. Así como no es lo mismo ser keynesiano que monetarista, y sin embargo, digamos, hablando de economía capitalista, no es lo mismo ser, digamos, maoísta, que stalinista, que trotskista, que, bueno, podemos seguir hasta el infinito. Este no es el espíritu de esta clase, sí es el espíritu que entiendan que lo que cae es la Unión Soviética, que en algún sentido, digamos, era el gran Estado socialista que había competido, digamos, por el liderazgo mundial y sobre todo por la posibilidad de que el mundo, digamos, se hiciera socialista, vamos a decirlo así brutalmente, pero que a partir de la perestroika, fundamentalmente, van derrumbándose los cimientos, digamos, de la economía socialista que quedaban, porque al mismo tiempo, digamos, la década, en final de los 80, en la Unión Soviética no era lo mismo que la Unión Soviética de la década del 20, esto también es evidente, no vamos a entrar, digamos, no importa, pero lo cierto es que la caída del muro de Berlín, la caída del muro de Berlín, da lugar a cierta concepción respecto de que, bueno, digamos, la cosa versaría más o menos así. Listo, ok. Ya, digamos, los últimos 2 o 3 siglos de la Revolución Industrial para acá nos mostraron que el capitalismo es el mejor sistema de todo, digamos, tendría así esa posición, y que entonces, y ahora además no tenemos competencia, por lo tanto hemos llegado al fin de un mundo ideológico, el capitalismo ha primado porque simplemente es más eficiente, es tecnocráticamente mejor, se corresponde más con la naturaleza humana, estas capacidades han triunfado sobre otras expectativas ideológicas, y lo que nos queda ahora es una gestión, casi les diría, de carácter técnico, en el marco de una economía que se supone ha mostrado su capacidad de solucionar los grandes problemas en torno a las relaciones sociales. Básicamente, digamos, estas ideas muy brutalizadas son las que se conocen como, muchas veces se asocian a las ideas de Francis Fukuyama, y este libro dice el fin de la historia, ¿no? Hasta acá llegamos, a partir de ahora es otro cantar. Ahora somos, digamos, todos, vamos a vivir en el mundo capitalista y esto no está en cuestión, lo que queda es gestionar. No vamos a hablar de esa perspectiva, no importa, pero sí creo que lo que entiendan es que eso va a venir en Argentina un proceso, o ese proceso general se va a montar en Argentina con una percepción que para nada era arbitraria respecto de que la economía argentina en los últimos 20 años no había podido dar respuesta. Piensen que una persona que tenía 20 años en 1990 empezó la primaria en 1976. No sé si me explico. La sucesión de fracasos económicos abre lugar a la idea de que, bueno, algo hay que cambiar. Evidentemente este no es el camino. Recuerden, por otra parte, digamos, hemos aprendido mucho, digamos, las experiencias vitales de cada uno de estos casos nos indican algunas conclusiones personales, pero en todo caso lo importante también hay que entender que la convicción de que había que hacer reformas pro mercado, sumada a la idea de que la intervención estatal de la economía tenía que ser menor, tenía un basamento, digamos, uno diría relativamente empírico. Gershunov y Liach muestran, digamos, no importa si esa es la solución o no, digamos, existía. Gershunov y Liach muestran que de los 9 puntos de déficit del PBI que había más o menos a finales de los 80, la ecuación se invertiría a +2 si las empresas públicas no fueran ineficientes, o si el Estado no tuviera esas empresas públicas. Luego aprendimos, también se indicó que la privatización no se tradujo en una reducción del déficit, ni mucho menos en mejoras de las condiciones vinculadas a la economía. Eso lo aprendimos después. A finales de los 80 existe cierto hartazgo respecto de cómo funcionaba el sector público y cierta mirada que depositaba, digamos, en la ineficiencia del sector estatal, la culpabilidad del proceso inflacionario. ¿Acá estamos de acuerdo?
Seba, ¿querés decir algo vos? ¿Querés que te termine? Me lo escucho. Sigo todo, dale. Sí, por parte me tengo que ir a pelear con los perros, no sé qué pasa. Está bien, dale, sigo esto. Bueno, en el caso de Menem, lo que hay que tener en cuenta es que él llega al gobierno con un discurso, digamos, de tinte más bien de peronista clásico, que algunos suelen denominar populistas. De hecho, la incertidumbre que existía antes de la elección en el mundo económico en general tuvo una influencia no poco, digamos, no de menor importancia en lo que fue el estallido de la hiperinflación. Y resulta que cuando Menem finalmente asume, termina haciendo justamente todo lo contrario a lo que había prometido en la campaña electoral. Es más, mucho de lo que Menem hizo estaba incluido en la propuesta del candidato rival, que era el radical Angelós, lo cual, imagínense la sorpresa que debe haber causado que justamente este tipo que venía con un discurso distinto de repente haga aquello que supuestamente proponía la oposición. Lo cual también esto nos plantea a veces, quizás para poder preguntarnos por qué, por ejemplo, el peronismo tiene esa capacidad no solo de reinventarse, sino de poder llevar adelante ciertos procesos que probablemente otros actores políticos no podrían hacerlo y durarían, creo que, 2 minutos. Y creo que el peronismo... Espera. Ahora vamos a esto, David. Dame un segundo. No, decía que en el caso del peronismo tiene esa increíble capacidad de metamorfosis y de reinvención, y de hecho justamente va a ser un peronista, más allá que después los propios peronistas lo renieguen de él, el que va justamente a dar vuelta toda la herencia que había dejado Perón, es decir, del Estado empresario, el Estado benefactor, etcétera. Justamente lo que muestra este texto es que, por un lado, Menem intentó llevar a fondo sobre todo lo que era el plan de reformas estructurales, es decir, se consideraba que el Estado era un problema y parte del problema eran las empresas públicas, entonces había que privatizarlas. ¿Por qué? Porque se pensaba que si el Estado se sacaba de encima las empresas públicas, eso iba a implicar menor gasto público, por ende menor déficit fiscal y menor emisión. Y se suponía que las cuentas de alguna manera iban a empezar a cerrar y eso podía ser uno de los antídotos para combatir la inflación. Ahora, por el otro lado, lo que tiene de interesante el texto es que muestra también cómo Menem tuvo que ir equilibrando entre las diferentes facciones del peronismo, porque piensen que este tipo de procesos que en otros países se llevaron adelante por vía autoritaria, por ejemplo el caso de Chile por un gobierno militar, acá se hace en un contexto democrático y dentro de todo había un cierto consenso en la sociedad y después hubo que negociar con, digamos, dentro del peronismo fundamentalmente, pero también fuera de ese peronismo. Y al principio, bueno, los 2 primeros años fueron políticas de ensayo y error, por eso Juan decía que la convertibilidad, que es con la que se asocia toda esta etapa, es un punto de llegada y un punto de partida, básicamente porque hubo unos cuantos intentos anteriormente fallidos de poder estabilizar la economía, hasta que finalmente en el 91 se termina aplicando un plan inflacionario, es un plan de shock, la ley de convertibilidad, pero repito, eso es un punto de llegada, no un punto de partida. Después, en esa época, se solía discutir, y eso también lo tocó Juan, respecto a cuáles eran las causas de la inflación. Existía un rumor muy extendido, que inclusive hoy hay sectores que lo repiten hoy en día, alegan de que a Alfonsín le hicieron un golpe de mercado, es decir, que esos oligopolios de los cuales hablaba Juan tenían la capacidad para poder correrse muy rápido desde el austral, que era la moneda de ese austral, que era la moneda de ese entonces, al dólar, con lo cual hacían que
el tipo de cambio se disparase y la moneda prácticamente se destruyese. Entonces se dice que esa movida se hizo básicamente como una suerte de movida destituyente para sacar al Alfonsín. Y en realidad lo que plantea el autor, digamos, pegándose de ese razonamiento, es que el problema estaba en la extrema debilidad del Estado. Es decir, el Estado, ya vimos en la clase anterior, que tenía problemas de generación de recursos propios tremendos, y que la única manera de poder ir peleándole al día a día era con endeudamiento interno o emisión monetaria, y además existía ya a esas alturas mucha dificultad para ofrecer servicios públicos, y ni hablar, que lo mencionó Juan muy bien, el tema de la moneda. O sea, la moneda prácticamente disolvió cualquier tipo de vínculo, porque no servía ni para ahorros, ni tampoco prácticamente apenas se limitaba a los intercambios de bienes y mercancías esenciales. Y lo interesante en este caso, cuando asume Menem, es que él va a llamar a un grupo de empresarios para que formen parte de los equipos económicos, pero lo cual no es nada novedoso dentro del peronismo. Perón, de hecho, le había cedido el lugar a empresarios, a Gelbart fue un caso, digamos, más importante, tenía contactos con la CCE, pero la diferencia en este caso está que estos empresarios van a ser esos empresarios oligopólicos de los cuales hablaba Juan, es decir, lo que comúnmente se llama el establishment, o sea, lo más concentrado de la economía. Y fue más o menos la situación, fue como decirle, bueno, muchachos, a ver, háganse cargo ustedes, a ver qué solución pueden aportar. Y de hecho los dos primeros, claro. Esto que dijo Seba, chicos, es fundamental. ¿Por qué? Nosotros cuando, digamos, estudiamos ciencias sociales en general y acá entra la economía, uno tiene teorías. En términos teóricos, que estudia la ciencia estudia términos teóricos. Ahora, hay términos observacionales y términos teóricos. Veo un cuervo negro, digamos, estoy viendo negro. Seba tiene barba, alto para la barba. Hay otros términos que son teóricos, uno no lo ve. Más que, o sea, solo lo ve a partir de algunas teorías. Neutrón. Clases sociales. Clases sociales no existen, uno las ve, o sea, no existen como dato empírico. No es como el agua, uno va a la toca. No tiene que ver con el universo de lo medible, sensible. Uno no puede ver, tocar, ver, medir o sensar. Sin embargo, hay teorías que nos dicen que existen. Bárbaro. El asunto uno tiene que entender que esos conceptos teóricos, clase social, en nuestro caso, empresario, están compuestas luego por actores empíricos o datos empíricos concretos, que les dan condiciones relativas, que cambian también en función de las diferentes dimensiones espaciotemporales. De manera tal que, en efecto, no es lo mismo cuando uno dice empresarios rurales pampeanos del siglo XIX, cuando dice, digamos, exportadores agropecuarios a finales del siglo. ¿Se entiende? Entonces, lo que hay que ver, lo que dice Sebastián, es qué hay adentro de esos empresarios. Uno podría decir, bueno, ustedes están siempre dispuestos a acordar con empresarios, o el peronismo siempre estuvo de acuerdo a acordar con empresarios. Y uno podría contestar, bueno, y sí, yo, digamos, cuando tomo agua se me pasa la sed. Es efectivamente una economía capitalista, los empresarios existen, y por supuesto, digamos, hay mecanismos de negociación, de diálogo, de intercambio. El asunto es que no todo empresario es igual a sí. Hay empresarios vinculados a las agroexportaciones y hay empresarios vinculados al mercado interno y al sector industrial. Cuando uno ve a José de Gerbar, lo que ve es un empresario, digamos, que por inserción económica y por participación política está asociado, digamos, a las pequeñas y medianas empresas vinculadas al mercado interno, al desarrollo del mercado interno. Ahora, cuando uno ve un Giborn, lo que está viendo es primero lo que dijo Seba, empresas que básicamente, digamos, son oligopólicas. B, vinculadas a las agroexportaciones. C, con una relación en ese sentido de menor dependencia del mercado interno. Entonces, en el acuerdo con ese actor, que grosso modo uno puede decir empresario, lo que puede ver en principio es una decisión política que permitiría preanunciar cambios respecto de la orientación que el discurso, no digamos la ideología, digamos el discurso simbólico general del peronismo
hasta entonces no contemplaba. ¿Se entiende? Y al mismo tiempo, digamos, si el mercado, la percepción de que el mercado interno, en general, digamos, el funcionamiento de las industrias locales, las empresas públicas, la participación del Estado, era el sector, digamos, menos eficiente y que, digamos, nos llevaba, digamos, al déficit y a la inflación, la misma mirada presupone que el sector agroexportador es el que, por el contrario, es eficiente, que se inserta en el mercado internacional a partir de sus ventajas comparativas y que, por lo tanto, lejos de provocar un problema de la balanza de pagos vía el desahorro de divisa, la baja de reserva y entonces finalmente una situación de cierta debilidad para el Banco Central para sostener la estabilidad monetaria, digamos así brutalmente, traería en principio, digamos, efectos contrarios. Pero eso supone también políticas contrarias de menor promoción al mercado interno. Eso sea una tontería, pero... No, está perfecto. Es más, Bunge y Born había sido tradicionalmente un grupo empresario catalogado como antiperonista, lo cual también era toda una novedad y digamos que preanunciaba el giro que se iba a hacer en materia económica. Ahora bien, ya metiéndonos un poco más con la economía, creo que acá se pueden, digamos, hay que poder verlo desde dos costados, es decir, por un lado, lo que se va a hacer de manera estructural, es decir, las reformas estructurales que van a estar relacionadas con la privatización de empresas públicas, con la apertura de la economía, la desregulación del mercado interno, etcétera, etcétera. Y por el otro lado va a estar el día a día, es decir, cómo hace un gobierno que de repente se encuentra con esa situación para poder administrar el día a día con una economía con una inflación altísima. En el primer caso, en lo que sería la parte estructural, va a haber dos leyes que van a ser fundamentales, que son la Ley de Reforma del Estado y de Emergencia Económica, que lo que van a hacer es básicamente romper con el tabú que existía desde hacía décadas, que tenía que ver con tocar las empresas públicas. Y lo que se va a empezar a hacer es un proceso de vender y también de concesiones hacia el capital privado, porque piensen que si el Estado era ineficiente para poder manejar las empresas públicas y el sector eficiente era el sector privado, bueno, el consenso era que había que dársela a los privados. Las primeras privatizaciones van a ser Entel, que era la empresa telefónica, una parte de Aerolíneas Argentinas, los ferrocarriles se empiezan a concesionar, y de hecho Menem va a ser muy famoso por una frase que en su momento dijo que el ramal que paraba, es decir, que le hacía una huelga, lo cerraban, y efectivamente lo hizo, con lo cual la red ferroviaria que se había construido en el país y que había sido fundamental para conectar a Argentina con el mercado internacional, en esta época se va a ir desarmando. Por supuesto, eso va a tener unos costos sociales altísimos porque va a haber miles de pueblos a lo largo y ancho del país que literalmente van a morir, porque el ferrocarril no era simplemente, digamos, un medio tecnológico que conectaba las zonas productivas con el puerto, sino que significaba vida cuando un ferrocarril llegaba al pueblo, a un pueblo. Entonces, ¿quiénes se van a beneficiar con estas privatizaciones? Porque aparte ustedes recuerden, se suponía que si el Estado sacaba de encima las empresas públicas, eso podía tener impacto en el gasto público, reduciéndolo, y eso a su vez podía servir de antídoto para combatir la inflación. Ojo con esa lógica. Entonces, ¿quiénes se beneficiaron? Bueno, y tenemos ahí grupos locales, grandes grupos locales, que venían siendo contratistas del Estado, es decir, tipos que hacían negocios y tenían contratos para proveer al Estado, tenedores de títulos de deuda externa, es decir, en esta época va a ser muy importante cambiar acciones de empresas públicas por títulos de deuda que se van a repatriar para poder ir achicando la pelota de la deuda externa. Después también las empresas van a ir a parar a manos a sectores que tenían una cierta experiencia en el manejo del sector, porque vuelvo a repetir, lo que se pensaba era que privatizando las empresas, no solo el Estado se iba a sacar de encima el pesado lastre de tener que subsidiarlas, sino que también los servicios iban a mejorar. Y de hecho, cuando veamos el panorama un poco más completo, nos vamos a dar cuenta que hubo, sí, algunas privatizaciones que funcionaron relativamente bien,
pero con el correr del tiempo la opinión pública iba a terminar considerando que hicimos tanto esfuerzo, se hizo tanto lío, y al final los servicios no mejoraron tanto. Ahora bien, el tema es que, por supuesto, tocar las empresas públicas implicaba tener que despedir gente, porque si había que racionalizar, eso implicaba tener que echar gente. Bueno, ahí lo que se van a aplicar es, se van a negociar planes de cesantía, seguros de desempleo, es decir que en líneas generales lo que sí hay que reconocer que muchas de las personas que se quedaron fuera de las empresas públicas recibieron una indemnización, e inclusive yo recuerdo que había mucha gente que estaba contenta porque con ese dinero se podía poner un emprendimiento propio. Eso también fue algo, que ponerse una cancha de pádel, un kiosco o cosas por el estilo. Por supuesto, como yo les explicaba antes, Menem no es que pudo imponer todo de la noche a la mañana, sino que había que negociar, y había que negociar con los sindicatos, fundamentalmente. ¿Qué va a pasar con los sindicatos? Y va a haber sindicalistas que se van a oponer, por ejemplo, Saúl Gualdini, que era un sindicalista del sindicato de los cerveceros, va a provocar una división de la CGT, después van a surgir 2 centrales gremiales más, corriendo el tiempo. A todo esto también había la idea de flexibilizar contratos laborales, de regular el tema de los aportes de las obras sociales, lo cual impactaba en las cajas de los sindicatos, y fundamentalmente lo que va a hacer el menemismo es tratar de negociar con los diferentes factores de poder, básicamente como para tratar de ver cómo se reparten los costos, porque, digamos, piensen que esto no sale gratis, o sea, tiene sus costos, y la idea era, bueno, ¿cómo hacemos para que los tipos que van a pagar los costos traten de, por lo menos, no salir a la calle y hacerme lío? Y lo que se va a negociar con un sector importante de los sindicatos es, bueno, privatizamos empresas públicas, pero a ustedes les vamos a dar parte de las acciones de esas empresas públicas, con lo cual nos vamos a encontrar con sindicalistas que van a estar sentados de los 2 lados del mostrador, es decir, van a estar del lado de la patronal y del lado de los trabajadores. Y vuelvo a remarcar, esto sí es un contexto democrático, no autoritario. Seguimos, Seba. Dale. No, seguí, pero pasemos de disciplina, digamos. Bueno, chicos, es importante prestar atención acá, en esta parte de la clase, quiero decir, porque vamos a ver algunos planes económicos, digamos, previos a la compatibilidad, y vamos a ver la dinámica de la economía argentina entre el 89 y el 92. Una dinámica que, como bien decía el título, digamos, es fallida, en el sentido de que vamos a volver a tener una hiperinflación. Claro. Y vamos a tener 3 planes fallidos, digamos, y uno seriamente recordado, que digamos es el plan Bonex, porque digamos tuvo efectos confiscatorios, yo no podría decir, sobre los ahorros. Entonces, digamos, sobre este plan inicial, recuerden, digamos, que el primer ministro de Economía, si mi memoria no me falla, con los nombres es Miguel Roy, quien, digamos, fallece rápidamente y trágicamente, por supuesto, y es reemplazado por Rapanelli. El fracaso de la gestión de Rapanelli, el fracaso del plan BIB 1 y 2, digamos, porque hubo ajustes, va a dar lugar al plan Bonex. El nuevo fracaso del plan Bonex es lo que va a dar lugar a la ley de compatibilidad. ¿Seba? Sí, bueno, nada, básicamente esto igual lo vamos a ver con más detalle el martes, pero el plan Bonex básicamente fue un plan de confiscación de los ahorros en australes que tenían los ahorristas, básicamente para que los ahorristas no se agolparan en los bancos a retirar los ahorros y pasarlos al dólar. Más que confiscación, que no que esté mal Seba, digamos, esos ahorros que tenían sobre un monto, o sea, a partir de 10.000, si yo no me acuerdo mal, pero a partir de un número X, no importa ahora, te daban bonos, los bonos. Claro. Se tiene una determinada cantidad de ahorros, a vos en vez de darte el billete, te daban un bono. Pagadero a 10 años. Así es, y con la cotización del dólar de diciembre del 89. Y lo que se perseguía básicamente con esa medida, que fue básicamente incautar lo que sería el 60% de la masa monetaria, con lo cual lo que los tipos provocaron fue una iliquidez muy grande de dinero en la calle,
y paradójicamente al poco tiempo tuvieron que volver a emitir, lo cual, lejos de ser una solución, terminó agravando el problema. Al mismo tiempo estaba la parte externa, es decir, por un lado estaba la coyuntura del día a día en donde había que derrotar a la inflación. De hecho, cuando Menem lo nombra a Herman González, digamos, la bajada de línea era, bueno, vos tenés que hacerte las cuentas, cierren como sea. Y los números no daban. Pero al mismo tiempo, en paralelo, existían negociaciones con los acreedores internacionales, con el FMI. Es decir, en esa época se estaba negociando con el FMI, y el FMI le decía, che, bueno, sí, yo te voy a prestar tanto, pero a ver, ¿vos qué vas a hacer? O sea, vos tenés que tomar ciertas medidas para demostrarme que vas a tener capacidad de pago. Ahora, al mismo tiempo, nosotros habíamos visto en la clase pasada uno de los tantos planes que se negocian a nivel internacional, que va a ser el Plan Brady, al cual Argentina va a incorporarse a fines de 1992, que básicamente fue un plan donde se renegociaron las deudas, se renegociaron los plazos que se fueron pateando para adelante, y a su vez eso implicó también la llegada de capitales para poder hacer frente a los pagos de la deuda, a cambio de aplicar las medidas del consenso de Washington, o sea, privatización de empresas, desregulación de la economía, achicamiento del Estado, etcétera, etcétera. Y lo importante del Plan Brady cuando entra Argentina es que una buena parte, una parte importante, que son 7.000 millones de dólares de la deuda externa, de títulos de deuda externa, se van a repatriar porque se van a cambiar por acciones de las empresas públicas. Y esa va a ser la época, digamos, de las relaciones que se decía carnales, del acercamiento con Estados Unidos. Ahora bien, volviendo para la parte, digamos, la fase interna, bueno, en mayo del 90 se produce lo que se conoce como primer pacto fiscal, que fue un acuerdo entre nación y provincia para que la nación le cediera una parte de lo que estaba recaudando a las provincias. Y que fue una manera de decir, bueno, muchachos, o sea, nosotros le damos esto, pero ustedes nos apoyan en el tema de las privatizaciones. Y esto es fundamental porque quizás una de las patas para empezar a entender por dónde después la convertibilidad va a ser agua, va a estar justamente en la diferente dinámica entre nación y provincia. Lo vamos a ver ahora en un rato. Va a haber una reforma de la Corte Suprema, donde se va a ampliar la mayoría para que el menemismo tuviera mayoría automática y la Corte Suprema no le vetara, mejor dicho, la Corte Suprema no, aprobara las leyes que el menemismo sancionaba y que no hubiera ninguna pisada de manguera, por decirlo así, entre los diferentes poderes. Menem se va a convertir también en presidente del PJ, con la cual se va a dar una situación, digamos, de lo que uno podría recordar de Unicato, en donde el presidente de la República era presidente también del partido oficialista. Llegamos a la previa de lo que va a ser después el plan de convertibilidad, que es diciembre del 90, en donde va a haber una inflación que va a ser baja comparado con lo que se venía dando, pero a costa de una terrible recesión, caída de salarios, caída del gasto público, lo cual no aleja el peligro para principios de 1991 del estallido de una nueva hiperinflación. A eso súmenle que el menemismo se jugaba gobernaciones y demás en las elecciones de medio término del 91, a Herman González lo echan y lo nombran a Domingo Cavallo, que hasta ese momento era canciller, que va a ser justamente, y ahora de acuerdo acá a lo que preguntaba David, es si la menor intervención estatal terminó por derrotar a la inflación, y en realidad más que una menor intervención estatal, lo que va a derrotar la inflación va a ser ahora el plan de convertibilidad. Ahora sí, ¿querés pasar? Sí, ya pasamos, digamos, técnicamente la respuesta es no. No, claro. Para que quede claro, digamos, la respuesta es no. Digamos, esto es importante porque uno puede, digamos, volver a repetir términos teóricos y términos empíricos, digamos, cuál es el aporte de la historia económica a los estudios y a la formación de profesionales en ciencias económicas. Básicamente, digamos, por supuesto, una mirada retrospectiva que permite comprender la naturaleza de los problemas y la relación pasado, presente y futuro. Pero luego, digamos, una mirada, si ustedes quieren, por perfil disciplinar, de carácter más institucionalista. En el sentido, ¿qué quiere decir esto? Dejar de tener un mayor nivel de concentración en las instituciones, las prácticas y los actores. En ese sentido, digamos, el dato empírico no modelado, el dato
empírico, no un modelo, resulta para nosotros de un interés central y en parte debiera ser así también para los profesionales de ciencias económicas. Los datos empíricos muestran que en general los retraimientos del sector público no se han correspondido con una baja de la inflación, sino en general con el contrario. Eso es lo que nos muestra la evidencia histórica. ¿Se entiende? Ahora bien, que dos variables pasen juntas, ¿quiere decir que están mutuamente relacionadas? No necesariamente. En este momento hay una persona en China que está tomando agua, no tiene nada que ver con esta clase. Luego de eso, los procesos son unidireccionales, porque una sola variable podría explicar el comportamiento de un proceso general, tampoco. Digamos. La Argentina no es más pobre, porque yo en este momento estoy dando clases por mi computadora y no en la facultad físicamente. Una vez hay un montón de procesos que explican. No sé si esta última metáfora fue la mejor, pero lo que importa es que entiendan que no es unidireccional. Entonces, la evidencia histórica registra que los retraimientos de la participación del Estado en la economía no se han correspondido con una baja de la inflación, sino al contrario, con una suba. Durante el menemismo, ¿cuándo bajó la inflación? Hubo un retraimiento de la inversión pública, de la participación estatal en la economía. Sí, la hubo, pero también hubo leyes o comportamientos y estrategias políticas que fueron más centrales respecto al análisis de la evolución monetaria. Ahora bien, luego, ese proceso de estabilización exitoso, ese proceso de estabilización monetario exitoso, ¿qué otros efectos tuvo? ¿La economía es solo la moneda? Pues no. Pues no. Uno, por supuesto, puede tener, digamos, la vocación teórica que quiera. Lo cierto es que vamos a ver un plan de estabilización monetario exitoso, pero que dependió de un conjunto de variables que localmente no se podían manejar y que al mismo tiempo tuvieron efectos sobre la economía real, especialmente recisivos a mediano plazo. ¿Estamos de acuerdo? Se va. Sí, bueno, a ver, el plan de convertibilidad es un plan de estabilización antiinflacionario. Fue, si se quiere, una medida drástica, que lo que hizo fue atar el tipo de cambio, es decir, la moneda local, que en un principio fueron 10.000 australes, $1, y a partir del año 92 fue el actual peso, que fue $1, básicamente para utilizarlo como ancla cambiaria, para hacer bajar los precios. Eso iba de la mano con una apertura de la economía, lo cual suponía que si se importaban productos y se ponía a competir a los productores locales con los productos importados, eso tendría que ayudar a bajar los precios, que no es algo novedoso, eso se había intentado antes. Y el objetivo era básicamente, por un lado, al estar el tipo de cambio en equilibrio, porque un peso era $1, una serie de cosas. Primero, evitar que el Banco Central siguiera emitiendo dinero y financiara fundamentalmente al Tesoro, es decir, incrementando el gasto público, porque se suponía que por cada peso que se emitía tenía que estar respaldado por $1, lo cual... Porque al mismo tiempo, recordá, Seba, que el Estado, el Banco Central y el Tesoro se comprometían a comprar cada dólar que se ofreciera y a vender cada uno que se requiriera, ¿no? A ese tipo de cambio fijo. Exacto, claro. El tema era... cortar con la emisión espuria, digamos. Claro, sí, eso fue al principio. El tema era básicamente que la moneda la moneda en sí no tenía un valor en sí mismo, lo que le daba valor... Frena ahí, sí. Seba. ¿Ustedes entienden, chicos, que la moneda en sí mismo no tiene ningún valor? Yo digo, Seba, digamos, ¿qué le da valor a una moneda? La confianza. Bueno, dicho brutalmente, uno podría decir sí, y esa confianza responde a infinidad de variables, digamos, a la productividad de la economía, a la dinámica institucional, o al hecho de tener algún bien exportable muy requerido en el mercado internacional. Pudiera ser, digamos, infinidad de cosas, pero lo importante es que, digamos, no sé si todos los valores son subjetivos, digamos, pero efectivamente la moneda está muy asociada
a la voluntad que tengan los sectores económicos de hacer transacciones y ahorrar con ese papelito. Entonces hay que entender que en algún momento hay más y en otros hay menos voluntad de transar y ahorrar con ese papelito. Cuando no la hay, es cuando esos papelitos medidos en cosas y en otros papelitos valen menos. Yo te doy mi papelito y vos me das menos zapatillas, menos remeras, menos choripanes y menos dólares. Hay otro momento donde vale más. Yo te doy mi papelito y vos me das más choripanes, más remeras y más dólares. ¿Se entiende? O sea, hay un fenómeno. Efectivamente, digamos, nosotros decimos la inflación no es el síntoma de la enfermedad, no es un problema solo de cantidad de dinero, pero efectivamente las cantidades de dinero, también la evidencia histórica reflejaría eso, la evidencia histórica de mediano plazo, siglo XX sobre todo, pareciera que por factores políticos, sociales y culturales, y también educacionales, hay cierta correspondencia en las expectativas de los actores económicos respecto de que ha determinado, digamos, que el nivel de emisión, el nivel de cantidad de papelitos, de alguna manera determinan las expectativas. ¿Qué es lo que pretende cortar la convertibilidad? Lo que pretende cortar, lo que busca en parte, además de, digamos, terminar con la emisión para financiar el déficit, es básicamente la idea de que el ajuste interior, el ajuste monetario interior, o sea, la cantidad de dinero y por lo tanto, digamos, la cantidad de crédito, la tasa de interés, va a ser resultado no de la decisión de política económica, sino de la balanza de pagos. ¿Se entiende? Por lo tanto, de la evolución del comercio argentino. Fundamentalmente de comercio exterior. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el ajuste interno es resultado del ajuste externo. ¿Cómo esa balanza no va a poder cubrir la paridad? Eso no pasó. Es que el elemento que permite entender la sostenibilidad del programa fueron los flujos de capitales internacionales, que tuvieron básicamente dos formas. Las privatizaciones que hicieron al Estado argentino, algo así como de 5.000 millones de dólares inicialmente. B, capitales de tipo especulativo. C, yo dije 2, son 3, préstamos a organismos multilaterales. Pero Juan, te hago una pausa ahí. Sí. Lo que está explicando Juan es algo que inclusive en algún punto se discute hoy en día y que nosotros lo venimos viendo desde hace tiempo, que es que el país, a través de su sector externo, no puede generar, digamos, de manera genuina los dólares que necesita para poder funcionar la economía. ¿Ah? Por eso es que él está diciendo que está bien, el plan tenía estas características, pero también dependía de otras variables. Y una de las variables más importantes fue justamente la llegada de capital externo. Básicamente, porque ahí alguien me preguntó, básicamente lo que estoy diciendo es que la sostenibilidad del programa dependió menos del encuadre de la balanza de pagos, que no cuadró para sostener la convertibilidad, sino de los flujos de capitales internacionales. Esos flujos, ¿cómo llegaron? Por 3 vías. A, privatizaciones. B, capitales golondrina. C, organismos multilaterales que prestaban. Ahora bien, ¿por qué prestan los organismos multilaterales? ¿Por qué presta el FMI? El FMI te presta para que no devalúes. ¿Y por qué tenés que pedirle prestado al FMI para no devaluar? ¿Por qué no te alcanza a vos para no devaluar? Efectivamente, porque vos estás gastando más de lo que ingresás y entonces no podés sostener ese tipo de cambio. Ahora, cuando el comercio internacional se desreguló durante los 90, el saldo de las exportaciones argentinas no permitieron sostener el 1 a 1. Uno podría decir ahí que hubo un error de cálculo, podría haber sido 4 a 1, yo qué sé, 140 a 1, mientras sea fijo en última instancia. ¿Se entiende? Cavallo decía que tenía un valor simbólico eso, que moderaba, digamos, que finalmente disciplinaba las expectativas, puede ser, no sé, digamos, no está en una política económica. Lo cierto, digamos, es que a esa paridad, las exportaciones, el agro no lo pudo sostener. ¿Se entiende?
Ahí está, se va a seguir. Sí, hay una idea interesante que plantea el texto, por lo menos yo no la sabía de antemano, que es que el objetivo final del equipo económico era justamente especificar la economía, porque lo que se buscaba era darle un apoyo, un soporte al peso sostenido por el dólar, porque supuestamente se creía que con el paso del tiempo, con la estabilidad de precios, y justamente con lo que estábamos hablando de la confianza de los agentes económicos, se pudiera ir, digamos, como deslizándose el dólar hacia el peso, cosa que en esta época no ocurrió. Es más, después de la crisis del tequila del 95, la tendencia a la dolarización va a ser todavía más fuerte, y básicamente el peso, la moneda nuestra, era poco menos que un voucher que en realidad tenía valor simplemente por el valor que le daba el dólar. Oscar, ¿había alguna forma de proveer ese problema? ¿En qué sentido? Escribímelo. No lo había, chicos, porque lo que ustedes no terminan de entender, ese parte del problema, es que la economía no es una ciencia que se basa sobre números. Es una ciencia que se basa sobre personas, no hay capital, chicos, hay capitalistas. Claro. O sea, tipos que son dueños de cosas. No estoy diciendo ni que son buenos, ni que son malos, ni que son regulares. Entonces vos no sabés lo que va a pasar. Vos negociás, tratás de seducir, tratás de convencer, tratás de atraer. No, olvídense un segundo de todo lo que aprenden en términos de modelos, chicos. Se trata sobre gente real. Entonces yo le digo a Seba, che, Seba, ¿querés salir conmigo? Y me puede decir sí, no, más o menos. Y capaz que hoy me dice no, y mañana me dice sí. Y andás a ver todos los motivos por los cuales mañana me dice no, me dice sí. Entonces la idea de que se pueden especular sobre todos los escenarios, la idea de que se puede hacer cálculo infinitesimal sobre las decisiones políticas, bueno, yo no estoy negando la importancia de la probabilística en el proceso de toma de decisiones, pero no actuamos sobre números, actuamos sobre personas. Entonces, hasta que ustedes no entiendan que hay un nivel de la decisión acontecimental que es subjetiva y arbitraria por cuanto los seres humanos poseen su propia capacidad de decisiones, es muy difícil que entiendan cómo funcionan estas cosas. Entonces ustedes me pueden decir, bueno, pero ¿por qué me decís los seres humanos si en realidad estamos viendo procesos sociales? Son grandes procesos sociales. Sí, por supuesto, pero por ejemplo el comercio internacional está oligopolizado. Al final tiene 5 CEOs. Vos tenés que negociar. Para que dependan, por ejemplo, la desregulación financiera internacional que hizo que venga dinero a la Argentina, en forma de capital de golondrina, digamos, ¿qué podía hacer el menemismo para que no hubiera una crisis económica en el 95 en México? El problema no es mexicano. Ahora, resulta ser que la crisis del tequila lo que provocó fue que los inversores internacionales se retrayeran de los mercados emergentes bajo la idea de que ese mercado de América Latina está bien estable. Y eso afectó seriamente al menemismo. ¿Se puede evitar que el ministro de Economía argentino, digamos, pueda resolver lo que pasa en México? Vos podés diseñar programas más o menos vulnerables respecto del comportamiento internacional de los flujos de capitales. Lo que no se puede saber es qué va a pasar. Ahora, chicos, lo que nosotros necesitamos es que incorporen la idea de proceso. La idea de que no se conoce el resultado. En todo caso se puede hacer probabilística, por supuesto, y la probabilística es una información necesaria para tomar decisiones. Digamos, uno toma mejores decisiones cuanto más datos tiene. Y tiene razón Simon en teoría de las decisiones, para decirlo brutalmente. Digamos, una decisión científica es una decisión que se basa sobre las reglas del cálculo. Ahora, eso no quiere decir que elimine, digamos, el acontecimiento, la subjetividad, el azar, no sé cómo decirle. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Me entienden, chicos? Pero tienen que incorporar la idea de proceso. Si no incorporan la idea de proceso, estamos hasta los dientes. Porque si no hubiera idea de proceso, si no fuéramos seres humanos, si no hubieran acontecimientos, si no hubieran catástrofes, desgracias, subjetividad es distinta. A lo mejor yo pienso que para que vengan los inversores, ustedes me dicen, mira, yo estudié con Juan y me di cuenta que si me pongo una remera gris vienen todos los empresarios. Acá todos los empresarios ponen plata. Y resulta ser que se ponen la remera gris y los empresarios la ven violeta. O que yo me había equivocado y no hacía falta remeras grises sino coloradas. Entonces, digamos, la idea de que estamos hablando de instituciones que tienen normas, marcos, pero también prácticas, es importante para que ustedes entiendan también el comportamiento del mercado de capitales
internacionales, locales e internacionales. Vuelvo a repetir, chicos, no existe el capital. Los que existen son capitalistas. O sea, hay tipos que tienen cosas. No importa si está bien, mal o regular. Y se mueven tomando decisiones que tienen variopintos orígenes. Entonces no hay una forma técnica de tomar las decisiones más acertadas. Por otra parte, digamos, ¿qué modelo puede imaginar todos los escenarios posibles? ¿Se entiende? ¿Esto por qué? Digamos, porque por supuesto que la convertibilidad tuvo efectos recesivos y que, digamos, los resultados fueron, digamos, unos aumentos de los niveles de pobreza que no hemos conocido en otras etapas de la historia. Pero también es importante entender esto, digamos. Hay derecho a defender cualquier teoría. Y los procesos electorales lo que ponen en juego es eso. Es decir, yo considero que es mejor ser marxista. ¿Cuánto me votan? 3 tipos, 100 tipos, 1000 tipos, gané, empateo, perdí. Yo considero que es mejor ser librecampista. ¿Cuánto me votan? Gané, empateo, perdí. Yo considero que es mejor ser keynesiano, gané, empateo, perdí. Y en ese sentido, digamos, en términos teóricos, digamos, la economía en general, de una perspectiva, digamos, para recuperar el lenguaje que ustedes utilizan en la facultad, ¿sí? Estudian pensamiento científico, de una perspectiva kuhniana, la economía, de una perspectiva kuhniana, yo no sé si está en un estado maduro. Pareciera ser una ciencia más joven, todavía hay desacuerdos, conviven paradigmas o conviven teorías dentro de los paradigmas que no son, digamos, fácilmente articulables y que no están resueltas. ¿Quién puede decir Marx tiene razón o Adam Smith tiene razón? Al fin, digamos, los hombres somos naturalmente comerciantes, como decía Adam Smith. ¿Cómo lo sabe? ¿Quién tiene el naturalómetro? La historia de la humanidad ha sido hasta aquí, la historia de la lucha de clase, ¿cómo lo sabe? ¿Quién midió todo eso? Entonces, por supuesto, hay posibilidad de defender teorías distintas. ¿Por qué digo esto? Porque existe cierta asociación entre, bueno, si uno es liberal y hacen 1 a 1, entonces necesariamente es un tipo complicado que sabía que la Argentina iba a ser pobre. No sé, es como dice Sebastián, digamos, hay una apuesta que la economía argentina funcionaba mal y que iba a funcionar mejor así. Tuvo los resultados que tuvo. Algunos de esos tipos, por supuesto, fueron corruptos, delincuentes, especularon y tal, pero probablemente otros confiaron en esas teorías. Decir esto, decir que probablemente si Cavallo se encuentra con ¿cómo se llama el que te recibe en el cielo, Seba? San Pedro. Con San Pedro. Le diría, no, mirá, yo la verdad que creo que lo mejor es el 1 a 1. Y sería honesto. Yo creo que realmente sería honesto. Y me parece bien. Me parece bien, vuelvo a repetir, digamos, el espíritu democrático y científico incluye que pensar así también esté bien. También, no es la única forma. También. Ahora bien, nosotros no podemos hacer es negar la evidencia. Es decir, miren, acá se aplicó este conjunto de política, digamos, bien o malintencionada. Teóricamente es posible pensar esto, está bien, se presentaron las elecciones, ganaron, como dijo Sebastián, es que hay democracia, nada que decir. El asunto es que los resultados empíricos fueron estos. La convertibilidad a largo plazo tuvo efectos especialmente recesivos sobre la economía argentina y sostener la convertibilidad lo que terminó provocando fue un aumento aún mayor del endeudamiento de la economía y generó un caldo de cultivo para una crisis social de una envergadura que no habíamos conocido hasta entonces. En el medio hubo un proceso de valorización financiera que por supuesto trajo ganadores y perdedores. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, está bien ser liberal, está bien ser marxista, está bien ser keynesiano, está bien ser lo que ustedes quieran. Ninguna teoría puede prever todos los escenarios, ningún político puede prever todos los escenarios y hay que terminar con el provincianismo, digamos. No todo lo que pasa en Argentina depende de la Argentina, porque el mundo es un poquitito más grande y nosotros influimos en algunas cosas, pero en otras no. Por ejemplo, la Argentina no impone precios en otras cosas, la Argentina es tomador de precios. Vendemos commodities, sí, vendemos mucha cantidad de commodities, sí también. ¿Eso nos permitiría unidad de divisa? Sí también. ¿La Argentina impone condiciones de mercado internacional? No, no las impone. Entonces hay que terminar con el provincianismo, chicos. Así como hay que entender que estamos hablando de procesos de personas, de instituciones y de prácticas, hay que terminar con la idea de que todo lo que pasa en Flores o Caballito se explica por lo que hace la gente de Flores y Caballito. Eso es falso.
¿Estamos de acuerdo? Acá estamos hablando de flujos internacionales de capital, entonces tenemos que entender el comportamiento del mercado de capitales internacionales, que se mueve según un conjunto de procesos y problemas que no son solo los que pasan enfrente de la Plaza de Mayo. Perdón, Seba. No, básicamente lo que hacía el Estado con este plan era, si querés pasar la filmina, Juan, lo que hacía el Estado era comprometerse, o sea, atarse las manos para no emitir y tampoco para devaluar la moneda. Ahora, si ustedes, digamos, lo ven desde el objetivo esencial, que era derrotar la inflación, y en ese sentido el plan fue exitoso. Es decir, por primera vez en décadas, Argentina tuvo números bajísimos de inflación, en algún punto, si mal no recuerdo, creo que hubo hasta deflación, pero bueno, eso tuvo sus costos, por supuesto que era lo que mencionaba Juan, que fue pasar de una hiperinflación en el 89 a prácticamente una hiperrecesión en los 90. Nosotros cuando vimos, por ejemplo, allá lejos en el tiempo, la crisis del año 62, la gente en esa época se escandalizaba porque había 8 y pico % de desocupación, y a mediados de los 90 prácticamente las cifras eran entre 18 y 20%. O sea, totalmente inéditas, y sin embargo nos hemos acostumbrado a esto. Ahora bien, con respecto a lo que fue el llamado modelo, la ley de convertibilidad, bueno, hubo una época, que quiere, dorada del menemismo, que va fundamentalmente entre 1991 y 1934. El menemismo gana las elecciones de medio término en el 91. El PBI, es decir, la torta económica, se agranda aproximadamente un 34% entre 91 y 94. La estabilidad de precios lo que hace es que empieza a repuntar la demanda, que se habiliten líneas de consumo para comprar, para vender, que aumente el crédito hipotecario, y eso sobre todo benefició a ciertos sectores industriales como los electrodomésticos, los autos, repuntó la construcción. Ahora, ¿cuál era el problema? Que si bien la inflación baja notablemente, eso no significaba de que quedara un residuo de inflación que se iba acumulando y que con el tiempo iba a terminar presionando sobre el tipo de cambio, generando un atraso, con lo cual hacía que fuera muchísimo más barato importar productos del exterior que producirlos acá, o era más barato ir a veranear, qué sé yo, a Miami o a Europa, que por ejemplo ir acá, no sé, a Bariloche, era muy caro. Ahora bien, sin embargo, en ese periodo inicial, el desempleo llega a casi el 10% en el 93 y la pobreza al 16%, que fue el piso más bajo, aunque, por supuesto, con altísimos costos sociales, lo que harían sería, por ejemplo, ir consolidando en esta etapa lo que sería una situación de pobreza estructural. ¿Qué significa pobreza estructural? Y que si ustedes toman, qué sé yo, una familia de varias generaciones distintas, nos encontramos con que esta gente prácticamente vivió en las mismas circunstancias, independientemente de qué generación tomemos. ¿Por qué? Porque no pueden salir de esa situación de pobreza. Y esto se va a ir instalando en esta época. Es decir, mientras una parte de la sociedad compraba la pizza con champán, había una parte del país que se empobrecía a pasos gigantados. Pasa la Juan. Pero se va haciendo a las 10, 22:30, ¿no? Y de un viernes, ¿no? Sí. Sería conveniente. Sí, seguimos la clase que viene. Tranquilo, David, tranquilo que acá. Los oficiales deciden. ¿Qué te parece, Seba? Sí, igual esto lo recuperamos el martes, tenemos que ver más o menos lo mismo. Bueno, me parece bien, pues ya son las 10:30. A ver, justo venía el cambio de filmina. ¿Hasta acá estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe. O sea, quédense tranquilos que mucho de esto se recupera el martes. Lo que pasa es que son dos textos que tienen dos miradas distintas sobre el mismo problema, pero lo vemos, no hay problema. Llegamos hasta las 8. No, igual está bien, Seba, no, llegamos bien de aquí, lo tengo una clase de repaso, calma.
Juan, Dale. Sí. ¿qué se sabe con respecto a la inmigración? ¿Argentina recibió muchos inmigrantes para esa fecha? Porque ¿En los 90s? sí, Mira, yo no soy un experto, digamos, en inmigración en general. Entiendo que en los 90 lo que operaron fue, a finales de los 90, factores de expulsión, los argentinos se fueron. Y a principios de los 90, a mediados de los 90 sobre todo, factores de la Argentina fue un lugar de atracción de inmigrantes de países limítrofes Claro. para empleos de baja calificación. Entiendo que hacia más o menos el 98, el 1.7 de la población ocupada de Argentina era población migrante. Mi memoria, por supuesto, puede fallar. Claro, pues aparte, vos pensás que gente que venía, qué sé yo, de Perú, de Paraguay, de Bolivia, cobraba acá en dólares, y eran dólares que mandaban a sus países de origen, que convertidos a la moneda local les rendía un montón, claro, y fundamentalmente hubo una inmigración muy grande de peruanos acá en Argentina. Yo por lo menos conozco eso. Bueno, che. Una consulta, perdón, y, Sí, por favor. y se lo dijeron. No es con respecto al texto. Consulta, el segundo parcial, ¿cuándo sería? Perdón que pregunte. Por ahora todo según cronograma. Cuando llegue el momento de comentar alguna modificación que probablemente tengamos en función de cómo va el curso, Sí. revisaremos por plataforma y cronograma. ¿Por qué hacemos esto? Porque las palabras se las lleva el viento. Sí, pregunta si también me organizo un poquitito porque... bueno, Probablemente lo vamos a correr un día, pero yo te diría que estudies, porque así como te digo la probablemente, resulta ser que mañana tomamos unos más, decimos no, mejor no, y mejor no. Entonces siempre lo que dice el cronograma, lo que está en la plataforma. Si se modifica, se avisa, se pone en el cronograma y lo sube a la plataforma. Muchísimas gracias y buen fin de semana a todos. Que la pasé bien. Juan, te hago una consulta y te dejo. Diga, ¿Y el crecimiento de la población? demográficamente el comportamiento de la Argentina en los 90, ¿eso me preguntás? Sí, La verdad que no sé cuál fue el comportamiento demográfico de la Argentina. Puedo averiguarte para la clase que viene y te puedo recomendar que bueno, por supuesto la página del INDEC, pero si te interesan los problemas migratorios y demográficos... no, más que nada para asociar con el tema del desempleo. Si teníamos desempleo. No, el desempleo no es por el aumento de la población, el desempleo básicamente se destruye actividad económica. Chicos, así como podíamos vender, digamos, cereales a mejor precio, no hubo una sola fábrica que resista. Así de simple. 1 a 1 quiere decir que el fabricante de zapatillas a la vuelta de tu casa tuvo que cerrar porque además en los 90 en el comercio internacional hubo otras prácticas, pero esto no es un curso de historia del comercio internacional, hubo otras prácticas que fueron las de dumping, ¿no? En los 90 hubo mucho dumping. Ustedes saben, digamos, vender por debajo del precio de costo para romper mercados. En Argentina estamos en una época de apertura económica, comercial, cuando además, digamos, bueno, hubiera pasado de todos modos, pero además había dumping. Con lo cual, digamos, la Argentina estaba importando unos costos y capacidad de no nos permitía competir de ninguna manera. ¿Listo? Listo, buen fin de semana. Bueno, che, que la pasen bien, un gusto verlo siempre. Gracias, un placer. Claro. Hasta luego. Hasta luego.